Primeramente vemos ahí en Ruth del 1 al 8. Dice: aconteció en los días de que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Recuerde que uno de los instrumentos más grandes que hay para mover Dios masas es el hambre. Venezuela por hambre se ha estado moviendo. Los que nos quedamos y los que tenían habilidades y talentos y dones, los han puesto, los han hecho relucir y no se han quedado allá adentro. Se ha visto mucha gente que ha inventado muchas cosas, pero muchos se han ido. Y esto le pasó a Noemí, como los venezolanos que salieron de esta nación para ir a buscar unas buenas nuevas por hambre, por incomodidad. ¿Y qué sucedió? Usted sabe lo que le ha sucedido a más de uno, que han regresado con menos de lo que se fueron. Entonces veamos, vamos a verlo todo esto en Noemí. Y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos. El nombre de aquel varón era Elimelec. Y de su mujer era Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, afreteos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. Fueron y se casaron, no con mujeres hebreas, sino con moabitas, pueblo que no era pueblo de Dios. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, y murieron también los 2, Malón y Kelión. Quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab. ¿Qué fue lo que hizo? Ruth era ¿qué? Ruth era moabita. Noemí era hebrea. Pero ella se fue a Moab a buscar buenas nuevas, como los venezolanos que se han ido a Perú, Ecuador, tantos países a buscar unas buenas nuevas. Pero ya se le murió el marido y también se le murieron los 2 hijos. Quedó con las 2 nueras, sin hijos, sin nietos. Y entonces empieza la cuestión. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab a trabajar en el campo, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan, porque había mucha hambre en todos lados. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. De modo pues de que ellas van al campo, pero también siguen buscando el regreso a su tierra. Recuerde que ella salió con su esposo, 2 hijos. Allá consiguieron los hijos esposas, pero ella pierde a su esposo. Luego pierde a sus hijos, o sea que perdió todo con lo cual salió. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotros misericordia, como lo habéis hecho con los muertos y como habéis hecho con los muertos y conmigo. Ruth aquí estaba muy agradecida de sus nueras por lo que habían hecho con ella.
Y ella quería que sus nueras se fueran, porque todo lo que tenía Ruth, Noemí, todo lo que tenía Noemí, ¿qué fue lo que le pasó? Todo lo perdió. Eso es triste. Estos días acaba de llegar una familia que se fue de Puerto Cabello, amiga mía, se fue para Colombia, vendió casa, vendió todo. No, mentira, la casa no la vendió. Vendió carro, vendió el taller, vendió todo. Estuvieron 4 años y se llevaron como unos $8,000. Y vinieron endeudados que tuvieron que prestar plata para venirse. Perdieron todo. Ahora el Señor está taseando, compraron un carrito y están taseando. Pero ellos estaban cómodos y ellos no me atendieron cuando le dije que no se fueran. Que tenían que aguantar aquí. Tenían que serle fiel a Dios. Porque la mayoría de los que se han ido, dígame, ¿cuántos amigos tiene usted que se han ido y que han regresado con plata? ¿Cuántos? Ninguno. Todos han llegado. Conozco gente que ha ido a Estados Unidos, se han llevado $100,000 y han regresado con las tablas en la cabeza. Aunque sea con $2,000, $3,000 se hayan ido. ¿Usted sabe qué es? Que esta mujer, Noemí, se fue con lo único que tenía, porque en el pueblo donde ella estaba había hambre. ¿Y dónde fue a parar? A Moab. Y Moab representa el mundo. Como muchos que han salido de aquí, muchos cristianos se han ido de Venezuela para otros países, siendo cristianos, y se han ido al mundo. Y allá los ha agarrado el mundo y les ha dado vuelta seca. Se han ido al mundo o han seguido siendo cristianos, pero ya no son cristianos, sino crispetos. Cristinos, como dicen por ahí. Entonces, es mejor que obedecer, moverse si Dios lo mueve. Entonces vemos que aquí vamos a ver en esta historia del 12 al 18, una historia inseparable por el amor de estas dos mujeres. Veamos, eran 3, pero quedan 2 desde el 12. Volveos, le dice Noemí, volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, en esta noche estuviese con marido y aún diese a luz, ¿habéis vosotras de esperarlo hasta que fuesen grandes? ¿Qué pasa? Que en la ley hebrea, cuando una mujer quedaba viuda, ¿con quién tenía que casarse? Con el hermano. O si el hermano no la redimía, entonces tenía que casarse con un primo, hasta con un tío, quien estuviera cerca, que fuese del mismo linaje y de la misma familia. Solamente así podía ser redimida. Entonces aquí le dice, soy vieja, y ustedes se quedan conmigo, tienen que esperar que yo que el niño crezca, para que ustedes se puedan casar con él. No, váyase, y ustedes pueden hacer su vida. 13. ¿Habéis vosotras de esperar hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez la voz llorando, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Vamos hasta el 18. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Entonces, aquí vamos a ver la fidelidad de Ruth. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde murieres,
moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras. Entonces, vemos que ese amor de Ruth por Noemí. Noemí le ruega que se vaya, que haga su vida, pero ella no quiere, porque sabe también Noemí de la clase de amargura que ella tiene en el corazón. Hay mucha gente que vive en esa depresión de amargura en el corazón, pero ni siquiera se enteran. Viven porque tienen en sí una frustración dentro del corazón. Hay una frustración de espíritu, porque en algún día jóvenes soñaron con algo y no lograron lo que soñaron. Viene una frustración, viene una amargura de corazón, viene una prisión espiritual que muy poca gente la logra descifrar o entender. Yo cuando el Señor colocó anoche sobre este tema, yo decía, pero ¿cómo es eso? El Señor me mostraba que la frustración, recuerde que para llegar a la depresión, tienes que pasar por algo que se llama, ¿cómo se llama? Frustración, estrés. Y la frustración es de no ser lo que quiso ser, lo que papá, mamá o algún día se metió en la cabeza de que podía ser. Pero llegó la vida y cambió todo. Entonces, hay mucha gente que está frustrada, está deprimida, pero ese deprimido no es visible, está en el corazón y eso conlleva a la persona a una amargura de corazón. La gente no entiende por qué se vuelve volátil, por qué es que no está conforme con la vida, que no está conforme con lo que es. ¿Por qué? Porque pudo haber venido a su mente, a su imaginación, a su pensamiento, como usted le quiera llamar, de querer ser y se visualizó en el futuro, pero no logró llegar a cristalizarlo. Eso trae una depresión que es camuflada en la vida espiritual de la persona. Y eso la conlleva a una raíz de amargura, un detonante. Todo el tiempo parece un fósforo. Y es porque no se ha puesto a meditar en estas cosas. ¿Y cuáles son las frustraciones que usted tiene? ¿Qué frustraciones tengo yo? ¿Qué fue lo que yo pensé que yo llegaría a ser? Pero ¿qué es lo que yo no soy? ¿Y por qué yo no alcancé aquello? La frustración. La frustración es la puerta que abre a algo muy peligroso que se llama raíz de amargura. Entonces la persona vive en una raíz de amargura y no entiende por qué. ¿Por qué? Porque los planes que tenía desde pequeño no son lo que está viviendo. Los resultados son otros. Aquí Noemí le tocó que salir de su tierra por hambre. Yo le doy gracias a Dios que yo también salí de mi tierra por hambre, pero le doy gracias a Dios que a mí no me pasó como Noemí. Dios me sacó, pero para estar aquí. Y Dios sacó a Noemí para llevarla a aguantar hambre, no. Noemí tenía que encontrarse con vos. ¿Usted sabe qué relación tiene vos con David? ¿Ah? Ahora lo vamos a ver. ¿Cómo? Ahora lo vamos a ver. Entonces, Dios mueve las piezas, así como le pasó a José. Fue movido para poder preservar la vida de Israel. Noemí fue movida por hambre
quedó sin su esposo, sin sus hijos y con una nuera. Eso es todo lo que le quedó y la frustración de su familia. La frustración de ella, de haber sido movida por necesidad, por el hambre, pero que ella no lo comprendió. Pero el amor de su esposo fue compensado por el amor de Ruth. Veamos. En el 1 del 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Regresaron a Venezuela. Sin marido, con una nuera, sin hijos, pobres, arruinadas, con hambre y necesidad. Peor que como se fueron. Y esto le está pasando a muchos venezolanos. (18) Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ella y decía: ¿no es esta Noemí? Y ella le respondió: no me llaméis Noemí. ¿Por qué era notoria Noemí? Porque era una mujer muy alegre, era una mujer dulce, era una mujer conversadora, era una mujer dada con todo el mundo. Por eso el significado de Noemí viene que es dulce, que es social, que era conversadora, que era muy activa. Entonces ella dice, dicen ellos: ¿no es esta Noemí? Y ella respondió: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque Noemí es dulce y Mara es amargo. Entonces Noemí fue para allá y regresó, se fue dulce y ¿cómo regresó? Amarga. Entonces, así son muchas personas que han salido de este país dulces y vienen amargados de allá para acá. Llévelo ahora al contexto de una persona viéndolo en el desarrollo de su vida. ¿Qué pensó usted de lo que podía ser? ¿Cuánto se ha quejado de la vida que lleva? ¿Cuánto usted detesta no ser lo que pensó ser? Recuerda que la depresión viene por causa de ¿qué? De no ser lo que yo quiero ser y no tener lo que quiero tener. Entonces, ¿cuántos usted puede hacerse ese análisis si usted está en una depresión como la de Noemí? Si usted pensó alguna vez que usted podía ser alguien. Yo le doy gracias a Dios por haber sido tan mentiroso. Sí, le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Porque todas esas mentiras que yo me metí, casi toditas las he visto. Y yo me he arrepentido mucho de eso. Y un día el Señor me consoló. Me dijo: no, eran visiones que yo te daba, de lo que tú podías alcanzar. No eran mentiras, sino que tú lo decías, como que si estuviese ya en tus manos. Porque yo, siendo pobre, comiéndome una arepa sin nada, con aceite, y una taza de guapanela o papelón caliente, yo decía que era rico. Yo decía que tenía todo. No había llegado la luz al pueblo y ya tenía televisión. Y yo decía que tenía televisión. No tenía una patineta, ni siquiera un palo, con un palito aquí y dos tapas de pote de leche clean. Hacía una carretilla y ahí cargaba yo el agua y cargaba yo todo eso. Y yo decía que teníamos carro. Todas esas mentiras yo las dije. Pero el Señor me dijo: no fueron mentiras. Fue que tú viviste eso como si lo tuvieses. Y por eso es que lo has alcanzado. Yo lo dije. Fue el cambio de mucha gente que no lo dice, pero yo sí lo dije. Y para mí eso era verdad.
Y yo agarraba a esos primos míos y les caía coba. Y después me montaba en el autobús para la casa o en el tren. Y yo decía, yo sí soy loco, ¿cómo andas diciendo todo eso? Pero vaya a saber por qué Dios permitió que yo dijese todas esas cosas. Y todo lo que yo vi, todo lo he tenido. Gloria a Dios. Y lo que estoy viendo son las ñapas de Dios, las añadiduras de Él. Bien, entonces aquí vemos entonces ya dice, no me llaméis Noemí, en el 20, sino llamadme Mara, porque en grande de amargura me ha puesto el Todopoderoso. Hasta el 22. Yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Cuánta gente ha ido llena? Ha salido llena de su casa. Ha salido llena con lo que ha vendido. Pero ¿cómo regresó? Como regresó Noemí, con las manos vacías. Es necesario que usted entienda esto. Las frustraciones de salir de su casa, de ir a algún lado y tener todo lo que lleva, lo pierde, y regresar a su casa. Salió alegre porque iba al encuentro de un porvenir dichoso, un porvenir lleno de bendiciones, y se encuentra con un porvenir desastroso, donde pierde a su esposo y donde pierde a sus 2 hijos. Entonces usted ve cómo Noemí, ella dice, no me llame Noemí. Noemí es dulce. Llámeme Mara, porque he regresado con amargura de espíritu. Y eso, mucha gente, vuelvo y lo repito, y el Señor me decía, mucha gente vive en esa depresión que estuvo en Noemí. Pero Dios le da un sentido a la vida a Noemí. Noemí, ella empieza a darle una vuelta a su vida después que regresa a Belén. Y salen a trabajar, sale Ruth a trabajar y le comenta a Noemí que conoció a alguien y estuvo en la tierra de alguien. Entonces, usted debe entender que todo lo que Dios empieza, lo empieza pequeño. Y si tú te haces consciente de que todo lo que empieza pequeño, tú serás muy grande. No sueñes con grandezas. Sueña cómo iniciar las cosas. Deja que Dios te ponga las metas y que Dios te enfoque a donde te quiere llevar. Trata de poner tu metas altas, y te vas a cansar. Deja que Dios haga y te conduzca. Entonces, si nosotros alcanzamos aquellas cosas grandes, es por la bondad y el amor, siempre son recompensados por Dios. Ruth 2:1-14. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth, la moabita, no era hebrea, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió, ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Y aquí que Boz vino a Belén y dijo, Boz vino de Belén y dijo a los segadores,
el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo, es la mujer moabita que vivió con Noemí, de los campos de que volvió de los campos de Moab, y ha dicho, te ruego que me dejes recoger, juntar tras los segadores entre las gavillas. ¿Sabe qué es gavilla, no? Los segadores son los que recogen la cosecha. Y las gavillas se le daba a los pobres. Entonces, cuando yo estaba pequeño, pasaba la máquina recogiendo el maíz. Pasaba la máquina. O iban los hombres recogiendo el maíz. Si no lo hacían con máquina, era con hombres. Pero después que iban allá terminando, que era de aquí, póngale que fuese de aquí a la bomba del shopping. Cuando ellos iban llegando, la gente se aglomeraba en la cerca para que cuando sonaba el pito, todo el mundo podía entrar y a recoger gavillas. ¿Qué eran esas gavillas? Era todo el maíz que quedaba en el suelo, que los segadores no recogían y que la máquina no lo agarraba. Y ese maíz quedaba para uno, sea que uno se lo vendía al dueño de la finca o lo llevaba a venderlo al pueblo, a la ciudad. Eso era lo que hacía Noemí, recoger las gavillas. Y de eso era lo que ella vivía. Comenzó a recoger gavillas en la tierra de su pariente. Bien, vamos en el 7. Y ha dicho, te ruego que me dejes recoger, juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y ésta desde la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces vos dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, no pases de aquí, y aquí estará junto a mis criadas. Entonces vos le hace una recomendación. Recuerde que ahí no habían cercas, sino que esto era de uno y de aquí para allá era de otro. Y entonces vos le dice, no vengas para acá, quédate que este terreno es el mío. Quédate ahí. Y para que no te molesten y no te vayas a equivocar, te pongo como guía a mis criadas. Ve con mis criadas y ven. Ven. Estoy narrando la vida de Ruth, porque el final es espectacular, cómo Dios redime a Noemí. Todo esto es un propósito de Dios. No se preocupe si usted se siente frustrado, y a usted le viene a la mente lo que usted deseó ser pequeño, desde pequeño, o de pequeña, o de joven, pero ahorita no es nada de lo que soñó. Usted búsquele la esencia de por qué usted está viviendo lo que está viviendo. ¿Dónde está? ¿Por qué? Porque aquí es donde Dios la quiere tener. Dios le ha dado vuelta a la vida de cada uno de nosotros. Son muy pocos los que han vivido lo que han soñado. Somos agraciados lo que nos ha sucedido esto, porque yo me considero muy bendecido por Dios, porque yo me vi de pequeño, cuando era tan mentiroso y decía cosas que ni siquiera, yo no sé cómo tenía esa imaginación, pero todas esas cosas las he visto. Yo le doy gracias a Dios por ello. Para salir de esta depresión, usted debe estar muy sincero con su corazón, con su espíritu, de que cuál es la frustración que usted tiene aún en su corazón, de qué fue lo que usted quiso ser y no lo es, qué es lo que ha querido tener y no lo tiene. Dele gracias a Dios por el sitio donde está, porque usted en aquel entonces, posiblemente si hubiese sido esas visiones de Dios, usted ya la hubiese visto.
Pero si no las has visto, es porque Dios tiene algo mayor. Amén. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Es hasta el 14. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. O sea, le dio un privilegio. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Y respondió: esto le puede haber pasado a muchas o a muchos de los que se han ido de Venezuela, que no han tenido que regresar porque se consiguieron allá con un redentor. Porque recuerde que vos es el redentor de Ruth y el redentor de el que redime ¿a quién? A Noemí. Entonces, ¿qué tenemos? De 1000, ¿cuántas mujeres, de 1000 mujeres, cuántas han conseguido un caballero, un hombre que las ame, un hombre que tenga posición económica y que las dignifique? Saliendo de aquí, ¿quién sabe lo que estaban haciendo? De una pobreza esto. Pero de 1000, ¿cuántas? 5, 10, 100. No creo que lleguen a 100. La mayoría tienen que regresar, como le tocó a Ruth, a Noemí, volver sin lo que ella salió. Ella salió de Belén con esposo y 2 hijos. Y regresó fue con una sola nuera. Bien. Esta es la depresión que está muy escondida, como el Señor me la enseñaba anoche. Es una depresión que se mueve dentro de frustración, pero que nadie es capaz de decirlas. El diablo toma un derecho por la frustración de las personas que ellos han pensado y creyeron en lo que vieron, sea que vino de parte de Dios para cumplirse o vino de parte del diablo para desvirtuar su futuro y frustrarlos y llevarlos a la depresión. Esa depresión que se guarda allá adentro. Y de vez en cuando aparece aquellos pensamientos. Esos pensamientos de lo que quiso ser y no es, de lo que quiso tener y no lo tiene. De modo pues que mientras yo estoy predicando, usted vaya visualizando cuál es su frustración. El resultado de que usted tenga sinceridad en todo esto, usted va a ser libre de amargura, de raíz de amargura, de ser volátil, de que la frustración no se manifieste. Entonces, hay un derecho. En el campo espiritual, si usted alguna vez pensó en algo de ser y no lo ha podido vivir, deje eso ahí. Empiece con la vida que tiene para que forje lo que Dios tiene para usted. Pero tienes que ser libre. Tienes que desechar aquella frustración. Y verás lo que Dios tiene para ti, mucho más grande de lo que tuviste cuando eras pequeño, cuando eras joven. De aquellas frustraciones que vinieron para dañar tu vida, para desechar tu vida. Pero tienes que liberarte de esa frustración. Y si te liberas de esa frustración, te vas a liberar de esa depresión escondida en tu interior. Bien, vamos al 11. Y respondiendo vos, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido. Recuerde que vos es redentor. Vos es un prototipo de Jesús. De hecho, es familia de Jesús. Es familia.
de Jesús, de la línea de Jesús. Entonces, usted tiene que ver por qué se le llama a vos redentor, porque redimió. Bien, todo lo que has hecho a tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Conociste antes. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración será cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Dios mismo fue, vea qué extraño esto. Noemí sale con su esposo y sus 2 hijos a un pueblo que no es pueblo de Dios, por causa de hambre. Allá pierde Noemí, su esposo, pierde a sus 2 hijos, pero gana 2 nueras, pero una se vuelve de nuevo para su tierra. Pero hay una que le es fiel. Y aquí esta bendición que le proclama vos tiene que ver mucho en que nosotros tenemos que aprender a bendecir a nuestros hijos, a bendecir a todos los que te hacen bien. Aprenda a bendecir como esta gran bendición. En el 11 lo voy a repetir para que aprendamos a bendecir. Respondiendo vos le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. El Señor recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¡Qué hermosa bendición! Una bendición, una oración hermosísima, una bendición proclamada por el Redentor. Y esa bendición es para todos nosotros. Que esa parte de esta bendición, que esos 2 versículos usted los grabe y usted ore hoy de rodillas pidiéndole al Señor ser redimido, ser redimida. Que cambie, y que todo lo que usted le trajo frustración, y que usted salió de su casa en búsqueda de ese sueño, y que ese sueño nunca llegó. Señor, redímeme de mi mal sueño, de mi mal vivir. Y haz, Señor, que todo lo que yo vi, si no era de esa forma, es porque tú me has traído. Y aún el mismo diablo que se haya atravesado y me haya querido poner en esta situación que estoy viviendo hoy, Señor, te pido que me redimas. Saca de mí toda frustración. Saca de mí todo estrés. Saca de mí todo lo que ha venido en la depresión que he vivido. Saca todas las frustraciones que he vivido. Y ahora me apresto a vivir mi verdadera vida, tomado de tu diestra. Háblele al Señor. Y Él me decía anoche: quiero redimir, porque mucha gente no conoce esto. Está en el libro de Ruth, pero mucha gente lo lee como una historia, pero no sabe la profundidad que hay, porque Dios tenía que limpiar el camino por donde venía su Hijo a salvar el mundo, el Redentor de redentores, Jesús. Así como limpió con Jacob de la maldición que se hizo Abraham y Isaac. Abraham por negar a su mujer 2 veces, Isaac por negarla 1 vez. Pero ¿quién pagó para poder que la bendición abrahámica fuese santa? Alguien tenía que pagar la culpa del abuelo y del papá. Fue el nieto, pagó la culpa. Con Lea
y Raquel. Entonces, con Labán. ¿Cuántas veces lo tumbó Labán? ¿Cuántas trampas le hizo? Por haber mentido y haber tenido miedo. Pero aquí, qué hermoso es esto. Que usted pueda comprender que usted está en su mejor tiempo. Si usted está en un tiempo engañoso, entonces pídale a Dios que lo redima. Que saque de usted toda frustración y toda depresión y que lo ponga cronológicamente donde usted debería estar según el libro de la vida. Y que usted esté viviendo una vida verdadera. Que si usted está viviendo una vida aún con falsedad, con mentiras, con engaños, redímeme, Padre. Redímeme y ponme a vivir verdaderamente mi vida para este tiempo. Y usted saldrá de frustraciones y lo primero que usted va a cortar es la raíz de amargura. El diablo no tendrá cómo amargarle más la vida. De modo pues, yo le doy gracias a Dios, que todo lo que yo vi lo he visto. Lo vi con mis ojos y eché el cuento como que era verdad. Vuelvo y le explico. Mi casa no tenía luz. No había llegado luz al pueblo. Y yo ya tenía televisión. ¿Qué tal? Eso lo dije. Pero todo eso lo he visto. No tenía una patineta y tenía carro. ¿Qué tal? Y yo le decía todas esas mentiras a gente que me sabía quién era yo. Yo no entiendo eso. ¿Ah? Increíble. Pero Dios, cuando yo le pedí perdón a Dios por todo eso, Él me dijo, todo eso te lo dejé ver, pero tú lo declaraste como si lo tuvieras. Acto de fe. Y yo le doy gracias a Dios porque hay gente que no me conoce y son hombres de Dios y me han dicho, usted es un hombre de fe, porque lo que haces es por fe. Y siempre me he movido por fe y bendigo a Dios y le pido al Señor que antes me la aumente. Amén. Bien, vamos en el versículo 13. Y ella dijo, Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, porque has hablado al corazón de tu sierva, porque no soy ni como una de tus criadas. Ella reconoce, y ella dejó que esas palabras de voz del Redentor suyo entraran a su corazón, y comenzó a visualizarse de otra forma. Se comenzó a ver que era libre. Comenzó a ver de que ya no era una desamparada, que no era una mujer que tenía que estar recogiendo gavillas. Ella ya se proyectó a algo mejor. Hay personas que han sido frustradas en su corazón y que han llegado a pensar que no son nada ni nadie. Ellos han llegado a desechar las oportunidades porque se han autoeliminado por causa de que lo que han vivido no ha sido lo que pensaron que podrían ser. Frustración. Vamos ahí al 15:23. Dice, luego se levantó para espigar y vos mandó a sus criados diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. ¿Qué es? Ya recogieron la cosecha. Entonces las gavillas quedan aquí y entonces ella va recogiendo las gavillas, pero él dio la orden que donde ella iba dejaran manojos ya listos para que ella los agarrara. Y que donde el que iba recogiendo la cosecha, donde le tocaba a ella, que iba de aquí para allá, no la recogiera bien, la dejara ahí para que ella lo recogiera. ¿Ve? Su Redentor. Así es Dios. Dios quiere ponerte donde aparentemente no hay, pero que Él manda que le pongan en el camino.
A los ojos de muchos no hay, pero Dios manda que le coloquen en el camino. Si usted entra en esta dimensión, si usted logra entender lo que estoy hablando, Dios hará grandes cosas. ¿Por qué? Porque aunque no veas aparentemente, tú vas a recoger donde no hay. Entonces, recuerda que la palabra de Dios dice que Dios recoge donde no sembró y donde no cosechó. Asimismo serás tú, porque tu Redentor te ha redimido. A los ojos no hay, pero para ti sí hay, porque Él te lo ha puesto en tu camino. Entonces vemos que usted debe entender esto, que su Redentor va a colocarlo delante de los ojos como todo el mundo, pero Él va a hacer que tú puedas ver, solamente tú, y puedas recoger lo que Él va a dejar para ti, porque Él es tu Redentor. Ese se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces, vamos por el 17. Espigó pues en el campo hasta la noche y desgranó lo que había recogido, y fue con un efa de cebada. Y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Bendito sea Dios que te ha reconocido como tu hijo. Usted, mire, si usted logra entender la profundidad de esta palabra, eso es bendiciones a granel que hay aquí. Son cosas maravillosas que hay escondidas, como eso. ¿Dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Mi Señor nos ha reconocido. Él es nuestro Redentor. Saca todas tus frustraciones de ahí y solamente abre tu corazón a tu Redentor para que alcances todo lo que Él va a colocar y ha colocado en tu camino. Pero por el estrés, los afanes y todo lo que ha venido para frustrarte, para llevarte a la depresión, no te ha dejado ver todo lo que Dios ha puesto en tus caminos. Pero el Señor hoy quiere quitarte la venda de tus ojos, esas cataratas que no te han dejado ver lo que Dios ha hecho contigo. Y estudien en su casa de rodillas el libro de Ruth. Miren, no hay cosecha más grande en los libros que el de Ruth, porque aquí Dios siempre nos ha hablado de la siembra y la cosecha. Y aquí estamos hablando de pura cosecha. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea el bendito de Dios, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Redimirnos, le digo, no, que te puede redimir. Recuerde que tenía que casarse con un familiar del esposo muerto, pero aquí dice ella, nos puede redimir. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios lo que Él quiere, dejarte esas gavillas, dejarte todo eso en el camino, es para beneficio tuyo y de tu familia, para bendecir la obra de Dios, para bendecir la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Es para todo. Nunca piense que Dios lo quiere bendecir a usted
Solamente usted es un instrumento de bendición para muchos. Porque si usted piensa que usted quiere que Dios lo bendiga a usted, a usted y a usted, no lo va a bendecir. Tienes que pensar muy claro y ser muy amplio de que la bendición que venga a ti tiene un porqué. Porque hay gente detrás de ti que está esperando esa bendición. Siempre va a haber bendición para todo tu entorno. Amén. 20. Dijo Noemí a sus nueras: sea bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos, Ruth. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto, me ha dicho, júntate con mis criadas hasta que hayan acabado toda la siega. Y Noemí respondió a Ruth, su suegra: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Esto es muy necesario. Usted lo va a traducir espiritualmente. Es necesario que usted sea encontrado orando. Sea encontrado en el camino que Dios le marcó y no en el del vecino. Sea encontrado en el camino que el Señor Jesús le abrió en su cuerpo en la cruz y no en el mundo. Es algo espectacular que usted debe entender lo que hay aquí. Es que aquí usted debe sostenerse en el camino del Señor y serás bendecido. Amén. 22. Noemí respondió a Ruth, su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz, espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y del trigo, y vivía con su suegra. Entonces, hay un acto de amor, 2 actos de amor, 3 actos de amor, manifestados en uno solo, en nuestro Redentor. Él va a hacer que tú seas libre, siempre y cuando tú te dispongas a ser libre. ¿Cuántos soñaron ser algo que no son? ¿Cuántos tuvieron pensamiento de pequeños de alcanzar algo que nunca lo han alcanzado? ¿Yo solo? Y que usted, ¿cómo se siente cuando usted se vio siendo esto, siendo aquello, teniendo un hogar, teniendo esto, teniendo aquello y no teniéndolo? ¿Cómo se siente? Frustrado, frustrada, ¿verdad? Ahora bien, esa frustración lleva a unas prisiones que se llaman depresiones, que están ahí, pero que de vez en cuando va a venir por una actitud amarga de su cónyuge, de un hijo, de un vecino, de un amigo, y le va a recordar que usted no debería estar pasando esto. Si yo hubiese hecho lo que siempre pensé, quise ser médico, pero ahorita no soy médico, y me he frustrado porque no quise ser médico. Otro dirá, quise ser ingeniero y me frustré y no soy ingeniero. Eso traerá una frustración de no poder ser lo que quiso ser. Siempre soñé con una buena casa, un buen carro, dinero, pero no lo tengo. Nada de eso. Frustraciones que te llevan a una depresión pasiva. Una depresión que calcome adentro y se come las bases. Por eso conlleva a la raíz de amargura. Va directo al corazón. Y esa frustración a veces no la tomas como represalia contra alguien, sino contra ti mismo. ¿Por qué? Porque no viviste o no estás viviendo lo que tú creíste que podías vivir. Esto está lleno el mundo de esto. Es una de las depresiones más comunes
de las personas. ¿Y cuando usted sabe de esta depresión? Cuando una persona es volátil. Cuando una persona supuestamente dicen que es, ¿cómo se llama eso? Que cambian muy rápido. ¿Ah? Temperamental, no, la otra palabra, la más moderna. ¿Ah? Bipolar. Entonces una persona que de repente está riéndose aquí, esto y aquello, y le dan una noticia y inmediatamente se transformó. Tiene que salir de ahí. Porque eso de bipolar, eso viene de ahí, de frustraciones. De frustraciones. Si usted se sinceriza con Dios, Dios le va a mostrar el camino. Y lo va, y la va a sacar de ahí. Pero usted tiene que ser sincero. Porque el Señor anoche me mostraba muchas cosas sobre esto. Mire, el 90% de la humanidad está en esto. Por eso viene esa raíz. Por eso son volátiles, por eso son detonantes. Y muchos que están en esto, por esta frustración, caen en depresiones. Una depresión de esta muy escondida, muy sutil, pero que no se deja ver. Y estos, que son más tocados, alcanzan a notarse tanto que van a parar a un cuarto oscuro, van a parar a una cama, a un cuarto sucio, a un descuido, una dejadez, que no quieren saber de la vida. ¿Por qué? Porque todo esto es para matar la vida. Para matar lo que Dios dice que usted es, porque lo verdadero que yo soy es lo que Dios dice que yo soy. Yo puedo haberme dicho muchas cosas, pero no lo soy. Pero lo que Dios dice, eso sí es verdad. Y todos hemos sido llamados a grandes cosas. No hemos sido llamados a pasar chévere en este tiempo o dejar que pase el tiempo, se le arrugó la cara, ya después tiene que andar con bastón y lo metan en una caja. Perdió el tiempo, perdió el año. El Señor me hablaba y me dijo, dile a mi pueblo que medite de sus frustraciones y las ponga delante. Estoy dispuesto a colocarles lo que mi hijo vino a traerles, colocarlo delante para que lo puedan ver, el camino. Asimismo, como hizo vos, que es redentor, marcó el camino a Ruth, por donde tenía que ir, y dio a los que estaban adelante, dejen bastante ahí, no lo recojan todo. Y al otro que iba recogiendo, le dio orden, dejen caer de vez en cuando un manojo. Así quiere Dios con usted. Si usted entiende esto y usted está dispuesto a salir de su frustración, a salir de esta depresión, que casi todo el mundo la tiene. Amén. Para terminar, vamos a ver Ruth y Noemí son redimidas. Ruth 4:9 al 22. 4:9 al 22. Y vos dijo a los ancianos, entonces aquí aparece un primo, un familiar del esposo de Ruth. Y él podía redimirlo, y era el único que existía que podía tener interés, o que no tenía interés, sino que tenía derechos para redimir. Pero él llega y se le presenta, vos querés saber qué decisión, porque él está por delante, porque es más joven, de una generación más cerca, es más cercano a ella. Y entonces él le dice, bueno, tú tienes el derecho, yo la quiero redimir, pero tú tienes el derecho. No, yo no quiero saber nada de eso. Redímela tú. Entonces lo vamos a ver. Vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y Malón. Entonces, ¿qué fue lo que él recibió de manos de Noemí? Todo lo que fue de su esposo. Eso incluía a ella misma como esposa. Entonces, él
la adquiere igual que a Ruth, y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Entonces, como está de su lugar, vosotros sois testigos hoy. Pero el versículo que nos tenemos que centrar es en el 10, que también el 9. Y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Entonces, todo incluía a Noemí. Y Noemí no estaba en el paseo, estaba metida en el cuento, pero él no quería nada con ella. Simplemente fue el camino que Dios usó y por eso Dios la gratificó, por eso Dios la redimió. Y vamos a ver dónde va a parar la Noemí, aquella que salió, que era demasiado dulce, alegre y que regresó amarga. Y no me llamen más Noemí, porque toda la dulzura mía se terminó, se acabó y todo se convirtió en amargura. Llámeme Mara, porque Mara quiere decir amargura. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. El Señor haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Recuerde que se dijo de que no podía salir algo bueno de Belén, Efrata, y ahí salió nuestro Redentor y salió David. Entonces, ¿qué conexión tiene de lo que nosotros pensamos que de mi pueblito, el Overo, no puede salir alguien bueno, algo que sirva? De su pueblito, de su ciudad, ¿cómo van a decir que no puede salir algo bueno? Si ese bueno eres tú, eso que sirve eres tú. Para los ojos de Dios, tú eres eso. Que no te has dado cuenta y no te has puesto en el camino, esa es otra cosa. Sean de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé el Señor. Vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loada. ¿Qué quiere decir loada? Enaltecida. Sea enaltecido, sea el Señor. Perdón, loado, sea el Señor. Que hizo que no te faltase hoy pariente como nombre, cuyo nombre será celebrado en Israel, porque el nombre de vos es muy respetado y celebrado en el pueblo hebreo, el cual será restaurador de tu alma. Mire todo lo que le vino a la pobre de Noemí y de Ruth. Y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es la de más valor para ti que 7 hijos. De modo pues que como Dios la gratificó con ese nieto, que no era nieto. Y entonces cómo Dios la redimió, cómo Dios le pagó el sufrimiento que ella tuvo para poder entrar en el camino de nuestra salvación, de nuestra redención. Ella pagó su precio por usted y por mí. Porque todo lo que le sucedió a estas dos mujeres, algo tiene usted de beneficio de aquel sufrimiento. Porque ellas hicieron algo
por usted y por mí. Usted reconozca que ellas tienen algo y que usted tiene algo que agradecerles a estas mujeres. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. ¿Qué es aya? Es la educadora, la que cría, la nana. Pues Noemí. ¿Usted sabe qué es? Estar en la casa y en las posesiones de bosque era muy rico. Y su nuera ya no sería una nuera, sino como una hija. Ya ese niño no era cualquier niño, era su regalo de Dios para pasar la vejez y tener un porqué de vida. Así es que usted debe tomar todas estas cosas y usted poder tomar esta nueva vida que el Señor nos trae hoy. Y le dieron nombre las vecinas diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Este es padre de quién? ¿Padre de quién? ¿Qué tal su abuelo? Como todo lo que tuvieron que pasar estas dos mujeres para poder entrar en el camino de la redención. Todo lo que tuvieron que pasar para que usted y yo estuviéramos aquí. Para que se cumpliese lo prometido por Dios y el propósito de Dios de su salvación y mi salvación. Estas mujeres pagaron el precio. Y usted siempre lo vea de esa forma. Usted debe aprender la línea de la genealogía de Jesús. Y dele gracias al Señor Jesús. Pero también dele gracias primeramente a Dios, al Señor Jesús y a todas esas personas que están involucradas. Porque esas personas pagaron un precio por usted y por mí. Y Jesús pagó el mayor precio. En aquella fiesta reunido con todos aquellos, tenía que haber un cordero. Y el cordero es Jesús. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró Elrón. Elrón engendró a Ram. Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón. Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí. E Isaí engendró a David. Entonces, usted tiene que ver aquí algo que usted debe entender. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se da todo esto? De cómo es que aparece Obed. Ay, eso es tarea para que usted lo descubra. ¿Por qué? Porque antes nos habló de que era el padre de Isaí. Y ahora nos aparece Obed por ahí. Entonces se lo dejo ahí.